sur del departamento del Huila, Colombia. Al municipio se le conoce con el nombre de San Agustín, y en él hay un parque arqueológico, un lugar de monolitos tallados por una cultura aborigen desaparecida, un pueblo lejano al que se bautizó como Cultura San Agustín. Una nación que se dice surgió hace 3000 años y que luego, hacia el año 300 después de Cristo, desapareció sin dejar rastro. San Agustín, silencio de gigantes. No hay nada más difícil que tallar una piedra golpeándola con otra piedra. Y como los españoles no encontraron hierro, ni martillos, ni cinceles, la ciencia supone que esta fue la única forma como el aborigen logró tallar la piedra. El camino de leyendas nos lleva hacia San Agustín. Vamos en busca de algunos misterios, y en este viaje solo vamos a conocer los detalles de algunas estatuas que se dice guardan el secreto de la prehistoria. Vamos a ver lo más selecto de un lugar que comenzó a ser explorado hacia 1580, cuando los españoles buscaban por aquí el dorado. A su llegada, los conquistadores no encontraron hierro y descubrieron que los indígenas, con excepción del oro, no sabían de metalurgia. No había cinceles ni martillos, pero sí hallaron estatuas finamente talladas. En 1757, un fraile franciscano llamado Fray Juan de Santa Gertrudis llegó a San Agustín y después de visitarlo escribió: estos naturales no tienen el hierro necesario para hacer estas estatuas, y las figuras, sin duda alguna, deben ser obra del demonio. Cultura San Agustín. De ese pueblo solo quedaron tumbas y estatuas dispersas en un inmenso parque cementerio, un lugar donde la humedad y la acidez del suelo no permitieron la conservación de telas, madera y restos óseos de personas o animales, restos que permitieran la certeza de su edad. Durante más de 100 años, las estatuas han sido estudiadas y hoy aún son un enigma. No se conoce su verdadera antigüedad, ni qué significan. No se sabe nada de quienes las hicieron, ni la tecnología que emplearon para tallarlas y luego transportarlas. Algunas estatuas pesan más de 12 toneladas, y la cantera de donde sacaron la roca se encuentra a varios kilómetros de aquí. Por las manchas de los huesos en los sepulcros de piedra, se sabe que eran altos, 1,80 y hasta 2 metros de estatura en algunos casos. Muy altos si se tiene en cuenta que el promedio del aborigen americano al momento del descubrimiento era de 1,60 metros de estatura. En su fisonomía, las estatuas no revelan una identidad concreta. Hay ojos redondos y ojos sesgados, caras de nariz ancha, caras de nariz aguileña, aparentes rasgos faciales que se mueven entre lo africano y lo asiático. La ciencia se esfuerza, pero la verdad es que las investigaciones, a cambio de resolver el misterio, solo producen más interrogantes. Las preguntas de su origen, edad y desaparición aún no han sido contestadas. Esta es la estatua más importante y a la vez la más desconocida y olvidada de todo el parque. Representa a un guerrero con un gorro o tocado muy particular, una cabeza de orejas redondas y pequeñas, 2 patas grandes, un par de colmillos y un moco de elefante.
y ella, para algunos, es la representación de un mastodonte, un animal de la megafauna colombiana que, según los fósiles, se extinguió en nuestro país hace más de 8.000 años. La pregunta es, si los San Agustín vivieron hace solo 3.000 años, ¿cómo conocieron a unos animales que supuestamente se extinguieron hace 8.000? La película de archivo de 1942 nos muestra el pasado. En esa época, San Agustín era un pueblito pequeño de clima medio, un caserío que olía a monte y a carbón de leña. En la plaza, los campesinos, agricultores y ganaderos ponían sus tolderías en un viejo lugar que siglos atrás había sido sagrado. Por esos años, las estatuas eran poco apreciadas, y entonces lo antiguo servía de amarradero a los caballos y mulas. En 1942, en el parque central del pueblo, no había estatua de Bolívar, y en su lugar se colocaron 4 figuras precolombinas. A los lados de la plaza había otras que fueron colocadas mirando hacia la iglesia, como si estuvieran venerando al Dios del Evangelio. Por esos años, las investigaciones aumentaron, y al indagar, del suelo brotaron los recuerdos, y la fama de San Agustín y sus estatuas milenarias recorrió el mundo. Con los años, San Agustín cambió. La plaza central dio paso a la estatua de Bolívar. Los monolitos precolombinos que la adornaban fueron retirados y llevados a un parque arqueológico que recibió el nombre del pueblo. Estatuas que ya no miraban hacia la iglesia del pueblo. Tomamos camino de un lugar llamado La Pilota. Transitamos por una vía antigua que fue camino de indios, en una época en la que todo el territorio se cubría de un espeso bosque de niebla. Ingresamos a la tierra del misterio, a un inmenso cementerio de la prehistoria, y aquí, bajo la tierra, en el vientre de las montañas, preservadas por el tiempo, se esconden las tumbas milenarias, los recuerdos fúnebres de un pasado ya olvidado. La Pelota. El montículo o la loma de tierra acumulada fue excavado por la ciencia hacia los años 80 del siglo pasado, y para protegerlo de los elementos, agua, viento y sol, fue cubierto con una caseta. Supuestamente, los San Agustín preparaban al muerto, rodeaban su tumba con piedras, colocaban una o varias estatuas frente a él y luego tapaban todo con tierra. Y aquí se encuentra la revelación de la prehistoria. En el pasado, las estatuas tenían color. Pero esta no es la única estatua. El montículo fue una tumba doble, y aquí se encuentra la exaltación de la policromía funeraria. El color habla de una técnica de pintura que ha soportado los milenios. Aparentemente, hace más de 1000 años, esta estatua ya había sido enterrada, y aún así, conserva la vivacidad del pasado. En nuestra época, pocas pinturas hechas con lo mejor de la química son capaces de tolerar los siglos de lluvia y humedad que bajo tierra soportaron estas estatuas. Abandonamos La Pelota, y al marchar hacia nuevos misterios, las preguntas surgen. ¿Cómo las pintaron? ¿Qué ingredientes utilizaron? ¿Cómo tallaron la piedra? ¿Quiénes fueron los escultores? Silencios de San Agustín. Tumba del gigante.
Una foto de comienzos del siglo pasado. Los obreros parados sobre ella dan cuenta del tamaño. Entrada del Parque Arqueológico San Agustín. Ya levantada y limpia, la estatua del gigante se exhibe. La boca felina, la nariz ancha y los ojos rasgados nos muestran un rostro agresivo. Fue tallada en una sola piedra o monolito de dura roca volcánica. Pero, ¿cómo era originalmente? Al tomar digitalmente pequeños pigmentos de color que aún se conservan en su superficie, nos aproximamos un poco a la posible apariencia del pasado. Y así podemos ver uno de los diferentes tipos de rostros que se encuentran en la estatuaria de San Agustín. Ojos rasgados, nariz negroide, boca felina. No es una apariencia humana conocida. Y si no eran así, ¿por qué los representaron de esta forma? Silencios de San Agustín. Es el conjunto de estatuas más conocido del parque. Su imagen ha dado la vuelta al mundo. Al monolito central lo llaman el cacique. Aparentemente era de elevada estatura. La figura de aspecto fiero, ojos sesgados y nariz ancha, junto con la boca felina, marca la diferencia con los supuestos guerreros que la escoltan. Dos figuras humanas adornadas con gorros o tocados de animales. De ellas, por la posición y el garrote en sus manos, se supone que eran guardianes. Y aquí, a un lado de esos guardianes, la talla de un aparente reptil crestado, un animal del que se dice semeja a un dragón. Los guardianes exhiben rostros más humanos. Para unos, el parecido es asiático, y para otros, la analogía negroide. Por el paso del tiempo, la exposición a la luz solar y a los elementos, los colores se borraron, pero el color digital nos aproxima un poco a la pintura original. La diferencia entre las estatuas es evidente. Las estructuras funerarias o tumbas se ejemplifican en este parque. Grandes piedras traídas y acomodadas que dan forma a un dolmen o a una mesa de grandes rocas que encierran un recinto funerario. Estas estructuras no son exclusivas de San Agustín. En todo el mundo, principalmente en Europa, se han encontrado emplazamientos funerarios similares que, según la ciencia, datan del periodo neolítico. Aquí la pregunta es, ¿dónde aprendieron a hacerlos? Cada piedra pesa toneladas y no se sabe cómo las trasladaron y cómo las levantaron. ¿Fue solo fuerza humana? Silencios de San Agustín. Este es otro monumento representativo del parque, una imagen que también es reconocida a nivel mundial, y al digitalizar se revelan los detalles. La figura central o principal continúa con sus rasgos felinos de ojos rasgados. El collar con la calavera para algunos indica el poder que este señor tenía sobre la vida y la muerte. A un lado, un guardián con un rostro de facciones suaves y normales. Y en el otro extremo,
un guardián que extrañamente muestra hendiduras en su rostro. En conjunto, la estatura de los guardianes es inferior a la del señor central, y esta diferencia se marca constantemente en la estatuaria. ¿Acaso hubo personajes principales que eran diferentes al resto de la población? Silencios de San Agustín. Pero no son solo los dolmen o las mesas de piedra. Alrededor de los gigantes también se hicieron otros hallazgos. Humildes recintos funerarios. Aparentemente, al cadáver lo dejaban descomponer en un lugar, y luego los restos óseos se colocaban en ollas de barro que eran enterradas. De los huesos queda poco o casi nada. La humedad y el tiempo los diluyeron por completo. Para algunos investigadores, estos osarios fueron hechos varios siglos después de que los grandes señores de la piedra habían desaparecido. Esta estatua representa a un sacerdote vestido con sus atuendos rituales, pero no hay certeza. En todas las culturas antiguas y modernas, los artistas plasman en sus obras lo que ven. Y aquí en San Agustín, dice la ciencia, las imágenes con sus rasgos, estatura y apariencia se exageraron para dar importancia a los modelos. Según la arqueología, esta milenaria comunidad indígena hizo las estatuas de esta forma para representar el espíritu de seres muy poderosos. Pero, ¿será verdad? ¿Por qué unas figuras representan seres humanos normales y otras no? ¿Por qué San Agustín es diferente? Vistas con los ojos de nuestra cultura occidental, las estatuas de San Agustín solo encarnan cosas conocidas. Y en este caso se dice que el señor con un gran martillo entre sus manos era el minero. Si vemos esta imagen del siglo pasado, es fácil ver que la mayoría de las estatuas estaban caídas o semienterradas. Y esta estatua se veía así. Con los años el lugar cambió, y hoy se exhibe en la misma meseta donde se encontró. Aquí continúa en su estado original. Para algunos, la razón del desplome, inclinación y volteado de los monolitos se origina en un evento catastrófico que se dice pasó sobre esta zona y acabó con los San Agustín. Unos dicen que fue un lahar o una avalancha volcánica que pasó y arrasó la tierra. Colombia. Los Andes la surcan. Y aquí, en esta zona, se aprecia un volcán. Su nombre, Puracé. En el pasado fue muy activo. En la vertiente oriental, emplazado en la cordillera, se observa un cañón que desciende hacia San Agustín. Una hipótesis dice que alguna vez en el pasado, los Andes se conmovieron por una gran erupción ocurrida en el Puracé. Y de esa erupción en la montaña, se supone que descendió una avalancha de ceniza volcánica caliente que arrasaba y quemaba todo a su paso. Se dice que al final y con fuerza extraordinaria, la avalancha penetró en San Agustín y destruyó el hogar de la cultura que lo habitaba. Aparentemente es un sarcófago, una urna de piedra destinada a guardar un cadáver. Se calcula que pesa varias toneladas y tiene manubrios para cargarlo. Al ver estos sarcófagos y analizar la sombra del cadáver en el fondo, los arqueólogos calcularon la estatura de los señores de San Agustín. Unos personajes que sin duda eran más altos que el común de los aborígenes suramericanos.
Por otros sepulcros encontrados, se sabe que tenían una tapa que también estaba hecha de piedra. El cajón está perfectamente tallado. No se sabe cómo lo hicieron, cómo lo cargaron, ni qué función tenía esta hendidura. La idea y manufactura de sarcófagos, según la arqueología, corresponde a culturas muy avanzadas, tecnológica y culturalmente. En el pasado y hasta hace solo unos años, esta estructura estaba caída, arrasada, derrumbada, y entonces pacientemente la reconstruyeron. Y al entrar, otro sarcófago, la representación monumental de un pasado que reverenciaba la vida después de la vida. Nadie sabe quién fue, pero sin duda debió ser alguien muy importante, alguien de gran estatura. En la tapa del panteón, la talla revela el sexo del difunto. El rostro es normal, no tiene rasgos felinos, nariz ancha ni ojos rasgados. Los brazos cruzados recuerdan la posición de los faraones que fueron preservados en los sarcófagos de Egipto. El cadáver desapareció hace siglos y no se sabe si fue momificado o no. El parque se extiende por kilómetros y de él se dice que aún no se ha explorado ni el 50%, que bajo la tierra, ocultas por el tiempo, existen las pruebas del turbulento final del San Agustín. La estatua, como todas las de los grandes señores, tiene proporciones megalíticas y aparentemente es similar a los demás, pero esta es desconcertantemente diferente. De frente exhibe el conocido rostro de ojos sesgados y boca felina, pero si se la mira de lado, en ella aparece un rasgo que la separa de las demás. Tiene la nariz aguileña. Y este rostro no encaja con el común del aborigen suramericano. Misterios y silencios de San Agustín. En un día no se alcanza a recorrer ni la mitad del parque, y aunque está prohibido, nos permitieron andar de noche por esta parte del gigantesco cementerio. Aquí, el abrumador paso del tiempo se siente a cada paso. Y de las noches de San Agustín, los cuentos hablan de fantasmas, procesiones de indios, cantos y lamentos. La verdad, pocos se aventuran solos por estos senderos. Esta estatua primero estuvo en la plaza del pueblo. Los rasgos faciales son similares a los de las demás estatuas de los grandes señores. En sus manos, el personaje porta algo parecido a dos remos, pero no se sabe qué eran ni para qué servían. Aparentemente, esta es una escultura corriente, pero al dar la vuelta y observar su espalda, el símbolo se manifiesta. No se sabe qué es ni qué significa, y aunque algunos lo relacionan con otros símbolos de la cultura maya en México, no existe semejanza. Otros, más aventurados, dicen que era un arnés comparable con los de la era espacial. Durante años se ha dicho que la boca felina en las estatuas refleja el carácter del jaguar, la apariencia del rey de los felinos americanos. Pero al andar en San Agustín no se encuentran estatuas del jaguar. Sin embargo, hay una que refleja la misma boca en las estatuas. Comparando con la fauna actual, es fácil ver que esta no retrata un jaguar,
sino que por el contrario, muestra el rostro de un murciélago. No hay fantasmas ni espíritus. Aquí solo reina el silencio de la historia, el recuerdo de un pasado de esplendor del que no sabemos nada. Las teorías, las hipótesis abundan, pero al final solo son suposiciones. La ciencia se esfuerza, pero no hay alicientes ni recursos para profundizar en las investigaciones. Y así, seguramente San Agustín continuará durante mucho tiempo. Seguirá siendo un monumento de silencios.